presentación. Muy buenos días, apreciados hermanos. Estoy muy feliz, pero muy complacido de estar con ustedes el día de hoy en un tema que es definitivamente innovador, diferente, juvenil. Espero les guste. Los jóvenes preparamos este sermón para ustedes con mucho cariño. La primera parte del sermón será un dramatizado, va a ser una lectura narrativa de la historia de José. El tema de hoy se titula José, el niño roto y el hombre restaurado. Vamos a dividir este tema en tres partes. La primera parte va a ser la narrativa. La primera parte va a ser la narrativa, el dramatizado con nuestros jóvenes. La segunda parte será la parte explicativa o exegética, si se quiere, de la lectura bíblica que vamos a hacer en vivo. Y la tercera parte, la aplicación. Por favor, que ningún joven que está hoy se pierda el sermón. Los que están afuera, por favor, los invitamos a todos para que estén presentes, porque este sermón principalmente está dirigido para los jóvenes, para todos, por supuesto, para todos tiene una aplicación, pero va a tener una aplicación importante para los jóvenes. Voy a invitar con mucha alegría, con mucha emoción, a los personajes que nos van a acompañar el día de hoy. Quiero invitar a Jacob, a José, a Judá, aquí, a Rubén y al villano. Muy bien. Son. Yo seré el narrador y, por supuesto, Benjamín. Personaje Jacob, alzamos la manito, Jacob, José, Judá, Rubén, el villano, que tiene cara de villano, ¿cierto? Benjamín. Muy bien. Con un aplauso adventista le vamos a dar la bienvenida. ¿Saben cómo es el aplauso adventista? Este es uno. Eso. Y el otro aplauso adventista es un clap, un aplausito. A la 1, a las 2 y a las 3. Iniciamos. Los hermanos de José habían llevado las ovejas de su padre a los pastos de Siquem. Unos días después, Jacob le dijo a José: Ya sabes que tus hermanos están en Siquem, cuidando las ovejas. Quiero que vayas a ver si todo está bien y que regreses a contarme. Sí, papá, voy. Sí, papá, voy enseguida, voy rápidamente. Sí, padre, voy rápidamente, voy enseguida. ¿Se pueden prestar ahí? Sí, papá, voy enseguida. José salió del valle de Hebrón, llegó a Siquem, pero no encontró a sus hermanos por ningún lado. Poco después lo encontró un hombre y le preguntó: ¿Qué andas buscando? José le respondió: Aquel hombre le contestó: hace días que se fueron, alcancé a oír que se iban a Dotán. José siguió buscando a sus hermanos y allá los encontró. Cuando ellos lo vieron acercarse, antes de que él llegara donde ellos estaban, se pusieron de acuerdo para matarlo. Unos a otros decían: Aquí viene el gran sellado, vamos a matarlo y echarlo de sus cosas. Y él dice: reinar, pero para que sea un animal feroz, se lo comió.
Ya vamos a ver si se entiende su sueño. Al oír esto, Rubén trató de librar a José de sus hermanos para luego llevárselo a su padre. Por eso les dijo: Hermanos, no está bien que lo matemos. ¿Para qué matarlo? Si quieren, echen que se pose el desierto. Pero por favor, no le hagan daño. Cuando José llegó a donde estaban sus hermanos, ellos le quitaron la capa que su padre le había hecho y lo echaron al pozo que estaba seco, y Rubén se fue. Los hermanos se sentaron a comer. De pronto vieron que se acercaba un grupo de comerciantes. Eran unos ismaelitas que venían de Galaad. Sus camellos estaban cargados de finos perfumes y hierbas de rico olor que los ismaelitas pensaban vender en Egipto. Judá entonces le dijo a sus hermanos: No ganamos nada con matar a nuestro hermano y luego tener que mentir acerca de su hermano. Nos conviene más meterse a nuestros ismaelitas. Después de todo, José es nuestro hermano. Es parte de nuestra propia familia. Esta idea les pareció bien. Así que cuando los comerciantes pasaron por allí, los hermanos de José lo sacaron del pozo, lo vendieron en 20 monedas de plata. Entonces los comerciantes se lo llevaron a Egipto. Cuando Rubén regresó y vio que José ya no estaba en el pozo, rompió sus ropas en señal de tristeza y luego fue a decirle a sus hermanos: Oigan, José ya no está. ¿Y ahora qué le voy a decir a mi padre? Mataron entonces un cabrito y con la sangre del cabrito mancharon la capa de José. Luego le llevaron la capa a Jacob y le dijeron: Mira lo que encontramos. Al parecer, es la capa de David. Jacob la reconoció y lleno de dolor gritó: Sí, es la capa de mi hijo. Seguramente el animal lo hizo pedazos, se lo comió. Allí mismo Jacob rompió sus ropas en señal de tristeza, se vistió de luto y durante mucho tiempo lloró por la muerte de su hijo. Todos sus hijos llegaron para consolarlo, pero él no quería que nadie lo consolara. Lloraba y decían que iba a morir hasta el final de sus días. Cuando los comerciantes llegaron a Egipto, vendieron a José. Lo compró Potifar, que era un oficial del rey de Egipto y capitán de la guardia. Bueno, vamos a ver si es cierto lo que usted dice. Todos van a quedarse presos y uno va a estar desterrado. Y si no es así, ustedes son unos espías. Y así José los puso a todos bajo vigilancia durante 3 días. Pasado ese tiempo les dijo: Bueno, hagamos una cosa. No todos se van a quedar presos. Solo uno se va a quedar preso y los demás van a ir sin nada. Y si lo traen, voy a darme cuenta que ustedes hacen la verdad. ellos aceptaron lo que José les propuso, pero se decían los unos a los otros: Seguramente estamos repitiendo nuestro merecido. Nuestro hermano robó y hemos venido de su cara. Y ahora sí, no hicimos caso. Entonces dijo Rubén: ¿Acaso no les decía yo que no le hicieran daño al muchacho? Pero ustedes no me hicieron caso, por eso ahora recibiremos ese castigo. Como José estaba hablando con ellos por medio de un traductor, no se dieron cuenta de que José entendía. Sin embargo, José se apartó un poquito y se echó a llorar. Luego regresó donde estaban y ordenó que tomaran preso a Simeón y que lo encadenaran. Cuando comenzaron a vaciar sus sacos, se encontraron con que en cada uno de ellos estaba su dinero. Al ver las bolsas de dinero, tanto ellos como su padre se asustaron mucho. Entonces su padre les dijo: Ustedes van a dejar sin hijos. José ya no está con nosotros, Simeón tampoco. Y ahora quieren quedarse también en el camino. Todo esto acabará por matar. Pero Rubén le propuso a su padre: Padre, tú déjame en mis manos que yo te lo devolveré. Y si no te lo traigo de vuelta, te pongo algo. Te dejo que mates a mis 2 hijos. Sin embargo, Jacob respondió: Mi hijo no ha ido con ustedes. Ya su hermano está muerto y solo me queda él. Si algo le iba a pasarle en este viaje, viviré triste por el resto de mis días. Cuando José llegó a su casa, ellos se inclinaron delante de él y le entregaron los regalos que le habían llevado. Luego de saludarlo, José les preguntó si su padre aún vivía y ellos respondieron: Así es, nuestro padre todavía está vivo y listo para servir. José miró a su alrededor y cuando vio a Benjamín, su hermano de padre y madre, les preguntó: Díganme si este es su hermano.
sentiré conmigo. Tan conmovido quedó José al ver a su hermano. Salió deprisa, entró a su cuarto y se echó a llorar. Luego se lavó la cara, controló sus emociones, salió y dijo: Sí, van a cambiar, por favor. Nuestro Padre nos dijo: usted bien sabe que mi esposa Raquel nos dio 2 hijos. Uno de ellos se marchó y jamás se vuelve a ver. Me imagino que alguna fiera se lo recuerda. Si también me quitan a ese hijo mío y algo malo yo que pasar, me iré triste por el resto de mis días. Como puede ver usted, yo llego a la casa de mi padre sin mi hermano. Seguramente mi padre lo dirá. Tan apegado está a ese muchacho que su vida depende de que él viva. Así que si nuestro padre se muere de tristeza, nosotros tendremos algo. Yo mismo me hice responsable ante mi padre de que su hijo nada pasaría. Hasta le dije: Padre mío, si no te devuelvo a mí, toda mi vida cantaré ante ti con esa fe. Yo le ruego a usted que me acepte como su esclavo y que le permita al muchacho volver con sus hermanos. Yo me quedaré asombrada. ¿Cómo podría yo volver a casa de mi padre si mi hermano no vuelve conmigo? No, yo no podría ver la desgracia, caería sobre el padre. José no aguantó más y les ordenó a todos sus ayudantes que salieran de allí. ¡Sálganse! Así fue como se dio a conocer a sus hermanos. Nadie más estaba con él. A sus hermanos les dijo. Hermanos, yo soy José, mi padre. Y se echó a llorar. Fue tanto, pero tanto lo que lloró José, que todos en Egipto se dieron cuenta. Sin embargo, sus hermanos se asustaron tanto al verlo vivo, que no pudieron responderle nada. Entonces José les dijo: Yo soy José, hermano, yo soy José, la persona que se metió en Egipto. Acérquense, hermanos. Ellos se acercaron y entonces José les dijo: Hermanos míos, acérquense, porque yo soy José y que ustedes ven en Egipto. Luego despidió a sus hermanos, pero antes les recomendó: hombre, no se vayan a ir peleando. Los hermanos de José salieron de Egipto y cuando llegaron a Canaán y le contaron a Jacob que José todavía estaba vivo y que era el gobernador de todo Egipto, Jacob casi se desmaya, pues no podía creer lo que pasaba. Sin embargo, recobró el aliento cuando le contaron que su muchacho estaba vivo. Y entonces dijo: Me han convencido, mi hijo José todavía está vivo, y a verlo antes de que muera. José mandó que le prepararan su carro, salió a encontrarse con su padre. En cuanto José lo vio, corrió a sus brazos, se soltó a llorar un buen rato y Jacob le dijo: Con mis propios ojos te he visto, y sé que estás vivo. Ya puedo morir en paz. Fin. Muchas gracias. Un aplauso adventista para nuestros actores. Muchas gracias, señores, muy amables. Vamos ahora a analizar un poco el caso de José. Ya ustedes vieron lo que les pasó. Vamos a la siguiente diapositiva y vamos a analizar un poco lo que le pasó a este hombre. Voy a pedirle al hermano Juanito si me colabora moviendo aquí el atril, o algún hermano Juan, me colaboras moviendo aquí. Tranquilo, ya. Sí, bueno, qué pena. Sí, ay, no sé. Gracias. José, vamos a ver esa anatomía de una tragedia, vamos a analizar un poquito esos pasajes que estudiamos. Jacob, les quiero contar que tenía 91 años cuando nació José. 91 años cuando nació José. Jacob tenía un especial afecto por José, no solo porque era el hijo de su vejez, sino porque era un niño muy juicioso. Pero óigase bien esto: cuando el niño fue vendido, pero que le dijeron a su papá que había sido devorado por unas fieras, este hombre tenía 108 años.
¿Se imaginan ustedes la noticia que puede recibir un padre de que su hijo, su hijito amado, haya muerto como se lo presentaron sus hermanos o sus hijos? Vamos a la siguiente y miremos esa cisterna, ese trauma que fractura el alma. Y vamos a poner en una balanza dos cosas. En la primera balanza vamos a poner el trauma y el vacío emocional de José. Y por la otra parte vamos a analizar el vacío y el trauma con que quedó su padre. Analicemos el primero. Analicemos el trauma de José. Despojado violentamente, se le quitó su túnica con envidia, fue arrojado a ese vacío. ¿Se imaginan ustedes el terror psicológico de José, que sus propios hermanos lo hayan tratado como lo trataron? José suplicaba compasión, rogaba a sus hermanos. No sé si a ustedes les ha tocado hermanos calavera, no sé si a ustedes les tocó hermanos maldadosos, no sé si a ustedes les tocó pasar por lo que le tocó pasar a José. Y estoy hablando para viejos y para jóvenes. Hagan una retrospectiva de su niñez y su edad adulta. La idea de ser esclavo le resultó terrible hasta la muerte. Yo, cuando tenía 16 años y mi mamá se fue a vivir, se iban a vivir del todo para Bogotá, me dejaron a mí solo con una hermana de la iglesia, y mi mamá, por ejemplo, se fue a vivir, a buscar suerte acá en Bogotá porque vivíamos muy pobremente. Yo no lo superé. Entré en un trauma horrible, en una crisis horrible. No lo pude superar porque era el hijo más apegado a mi madre. Ahora imagínense, no solamente cuando yo quedé solo sin mi mamá, yo quería morirme. Tenía 16 años, emocionalmente inestable. Ahora imagínense el caso de José, 17 años. Lo vendieron como esclavo, no conocía su futuro, no sabía lo que le iba a deparar su destino y tampoco tenía la certeza de cómo iba a reaccionar su padre con una noticia tan trágica. Vamos a la siguiente diapositiva. Y por el otro lado tenemos a los verdugos. Actuaron movidos por el miedo a las consecuencias y al enojo de su padre. Endurecieron sus corazones al sentir que habían ido demasiado lejos para arrepentirse y les tocaba seguir con la mentira. Encubrieron el crimen matando un cabrito y empapando la túnica más preciada que le dio su papá a su hijo muy querido. Vamos a la siguiente y vamos a ver ese peso de encubrimiento. Tuvieron miedo y dureza, temor a la ira del padre al ser delatados. El corazón se endurece contra la empatía. Y también tenemos una envidia fabricada. No sé si vivimos eso también en el día a día. Toman la túnica de colores, matan el cabrito, empapan de sangre, un acto calculado para evadir su responsabilidad. Luego viene una crueldad psicológica porque piden a Jacob que compruebe la túnica y forzan al anciano a que imaginen la muerte de su padre, de su hijo. Imagínense el trauma con que quedó su hijo. No sé si alguno de ustedes han perdido un hijo, sabrán lo que se siente perder un hijo. Y más cuando no le dieron santa sepultura, sino que quedó por ahí muerto como cualquier animal del monte. Vamos a la siguiente. Miren esta imagen. Miren las manos de Jacob, el anciano, envejecidas, cascadas de tanto trabajar, tener que ver esas túnicas rasgadas y sangrentadas y imaginarse cómo pudo morir su pobre niñito. Imagínense, despedazado por animales. ¿Se imaginan el dolor que pudo sentir este hombre?
Y lo más triste y descarado es que los hermanos, sus hijos, empaparon la ropa con sangre y tras el colmo le dijeron al papá que se calmara, que todo estaba bien, tranquilo papá, estamos contigo en tu dolor. ¿Cómo les parece eso? Imagínense ese hijo favorito despedazado. Jacob rechazó esto y dijo, me voy a morir con esto hasta la tumba. Vamos a la siguiente. Y aquí tenemos un eco. Un hombre cascado, adolorido, con traumas, con penas, con dolores hondos, porque cada uno de ustedes conoce cómo fue su niñez. Cada uno de ustedes sabe qué sufrimiento y qué viacrucis están viviendo. Cada uno de ustedes sabe qué cruz están llevando. Si fueron maltratados, si fueron abusados, si fueron golpeados, no lo sé. Pero Jacob dijo, voy a bajar a la tumba de luto por mi hijo. Siguiente. José tenía que cerciorarse de que estos hombres estaban verdaderamente arrepentidos y los pone a prueba cuando tiene que dejar a su hijo Benjamín. ¿Ustedes creen que estos hombres tuvieron años para arrepentirse? ¿Ustedes creen que estos hombres se arrepintieron de corazón, sí o no? Por el daño tan duro que hicieron, ¿sí o no? ¿Cómo sabemos de que estos hombres se arrepintieron de verdad? Ustedes, no los estoy juzgando por el pasado que están teniendo, ni cómo están tratando a sus hijos por culpa de su pasado, no. Lo que quiero decirles es que tienen la oportunidad, como la tuvieron estos hombres, de arrepentirse por sus malos actos. Y aquí tenemos que José quería probar si aún albergaban los mismos sentimientos de envidia, y tenemos la fase 1, la provocación, y que era dar a Benjamín 5 veces más comida. Y tenían que, en la fase 2, tenían la trampa, y era esconder la copa de plata en el saco del hermano menor y amenazar con retenerlo como esclavo. José quería ver si estos hombres habían cambiado en el transcurso de los años. Y llega el momento de la verdad. Abandonan a su hermano a la esclavitud extranjera como lo hicieron con José. Entonces aquí el objetivo de José era forzar la revelación plena de sus verdaderos sentimientos, porque no sabían que su hermano estaba vivo y no sabían lo que José podía hacer. Podía dejar a Benjamín como esclavo, efectivamente. Vamos a la siguiente. El agujero en el corazón de José. La pena más amarga de José fue pensar en el dolor y la tristeza que esto le causaría a su padre. A sus 17 años, vendido por su propia sangre, José quedó con un enorme vacío emocional. El trauma no fue solo la pérdida de la libertad, sino el horror de saber que su padre, a los 108 años, un hombre anciano, estaba sufriendo. Seguimos. Y aquí vemos una reacción de Judá, un hombre arrepentido. Ustedes vieron en la narración que contó nuestro joven cómo le rogó a José para que Benjamín no fuera esclavo, porque ya habían sufrido un dolor igual. Judá suplica apasionadamente, negándose a causar un dolor mortal a su padre. Seguimos avanzando. El sacrificio sustitutivo de Judá. Supervivencia y egoísmo, la oportunidad perfecta para librarse de Benjamín y salvar sus propias vidas. Dijeron, aquí está nuestra oportunidad, dejemos también a Benjamín. Pero aquí tenemos a Judá que se ofrece voluntariamente como esclavo en lugar de Benjamín. Les pregunto, ¿hubo un verdadero arrepentimiento por parte de sus hermanos? Por supuesto que sí. Cuando José presencia y encuentra los frutos de un verdadero arrepentimiento, el dolor es superado por la gracia. Sus sentimientos se desbordan y revela su verdadera identidad. Encuentra un tejido familiar restaurado.
antes destrozado, pero ahora unido con lazos de oro. Seguimos avanzando. Aquí tenemos una intercesión, un sacrificio y una restauración. Judá suplica, hermanos, apasionadamente por la vida y la libertad de Benjamín. Y tenemos a ese sacrificio. A Judá no le importa, él se ofrece voluntariamente como esclavo. Y en la restauración, al comprobar ese cambio radical, es cuando José se manifiesta como su hermano. Seguimos avanzando. Aquí tenemos una anatomía de un corazón restaurado. Por un lado tenemos una envidia letal en el pasado. Ahora tenemos una protección absoluta a sus hermanos, protegiendo con todas sus fuerzas a Benjamín. Antes teníamos una indiferencia fría, causan el dolor intenso de su padre, no les importa el dolor de sus padres, pero ahora encontramos una empatía profunda. Judá prefiere la esclavitud antes de que su hermano sufra. Antes sacrifican a un inocente para beneficio propio, pero ahora se ofrecen como sustitutos por el culpable. Y aquí tenemos una perfecta representación de Cristo y José. Vamos a la siguiente y vamos a ver esa tipología divina, apreciados jóvenes y apreciados hermanos. Tenemos un acto de traición, un resultado del dolor y una respuesta al agresor. José fue vendido y esclavizado, Jesús fue crucificado por los suyos. José fue convertido en el salvador físico de su familia, Jesús es convertido en el redentor espiritual. José perdonó libremente con sus actos de amor, José perdonó mansamente a sus asesinos en la cruz mientras soportaba la tortura. Seguimos avanzando y tenemos un paralelo perfecto. José en el Génesis, al ser traicionado y vendido, se convierte en Salvador. Salvador de su familia, de su padre y de toda una nación durante una hambruna. Jesús, al ser crucificado por sus enemigos, se convierte en el redentor absoluto de la humanidad y de la raza caída. Hay un patrón aquí compartido, porque ambos responden al odio injustificado con un patrón inquebrantable de benevolencia, perdonando mansamente a sus transgresores. Vamos a seguir avanzando. Y quiero dejarlos con una pregunta muy importante. ¿Por qué le hacemos daño a los que amamos? Seguramente yo he ofendido a mi esposa en estos 10 años sin querer, por los traumas que yo llevo en mi vida, por la forma en cómo fui maltratado. Seguramente le he dicho palabras que son flechas que han penetrado su corazón, que no tienen reversa, que le han hecho daño, y te pido perdón. Porque por mi culpa muchas veces le he hecho daño y la he hecho sufrir. Pero yo me pregunto, ¿por qué si la amo, por qué la hago sufrir? ¿Por qué si la amo le digo palabras que le ofenden? José fue un niño con un agujero en el corazón, como lo soy yo. Seguramente ustedes tienen un agujero en el corazón también porque perdieron un familiar, porque fueron maltratados, o seguramente jóvenes que me están escuchando aquí, seguramente sus padres son duros o crueles con ustedes y tienen un agujero en el corazón como lo tiene José. Pero no es culpa aquí de nadie, porque su corazón roto, el de José, no generó amargura. Generó un espacio necesario para redimir y para perdonar a sus padres y a sus hermanos. Seguimos. Aquí tenemos un jarrón roto pero restaurado.
El sufrimiento no es el final de la historia, es la preparación quirúrgica para un propósito mayor. Las heridas que se le infligieron a José por traición, cuando son tocadas por el perdón genuino, dejan de ser cicatrices de dolor para convertirse en las puertas doradas de la redención. ¿Cómo sabemos que José y sus hermanos fueron arrepentidos? Hermanos, lo que hizo José fue tan significativo, ojo a lo que les voy a decir, que el nombre de José está en una de las puertas de la ciudad de la Nueva Jerusalén. ¿Lo sabían? ¿Habían hecho esa conexión? Y no solo eso, José pertenece a uno de las 12 tribus de los 144,000 sellados de Apocalipsis. Ese niño roto, ese niño que fue víctima de maltrato, ahora goza del privilegio de que su nombre esté en la puerta de la santa ciudad por toda la eternidad. Su sufrimiento valió la pena. Sus traumas valieron la pena. Miremos la siguiente diapositiva, que es un poco más gráfica, la anterior. Esa. El maltrato, la esclavitud, el dolor, el sufrimiento es temporal. Estamos en el primer escalón. Vamos a subir. La recompensa espiritual, José es integrado como parte de las 12 tribus espirituales y de los 144,000 sellados. Apocalipsis 21:12 dice que los sellados de la tribu de José representan ese grupo de los que sufren. Su nombre queda inscrito para siempre en una de las 12 puertas de la Nueva Jerusalén. Seguimos avanzando. El sufrimiento no fue un accidente trágico, sino un cincel de la salvación. El nombre de aquel niño esclavo vendido en el desierto estará inscrito para siempre en una de las 12 puertas de la Nueva Jerusalén. Seguimos. Miren ustedes allí la representación. La recompensa eterna de los que sufren y perdonan. Y quiero invitarlos a esa reflexión. ¿Valió la pena ese sufrimiento? El sufrimiento del niño roto no fue en vano, tuvo una trascendencia espiritual incalculable. Voy a invitar a mi esposa para que tenga un especial. Y entramos a nuestro llamado, a nuestra parte final. Vamos a escuchar este hermoso especial. Espera. Jesús, yo puedo ver tu amor y tu poder. Te quiero aquí dentro de mí, como tuyo quiero ser. Esto pasará, mas tú nunca fallarás.
confío en ti hasta el fin, sé que siempre me amarás. Tu amor permanecerá. Amor, gozo y paz me das. Si en algo puedo yo confiar, es que tu amor permanecerá. Yo trato de cambiar, si en ti no puedo andar. La paz que das nunca jamás podré yo reemplazar. Tu amor permanecerá. Amor, gozo y paz me das. Si en algo puedo yo confiar, es que tu amor permanecerá. Cuando caigo, cuando estoy en los pasos donde voy, tu amor está siempre aquí. Y en la tribulación tú me das tu salvación. Tu amor está y no me dejará. Tu amor permanecerá. Amor, gozo y paz me das. Si en algo puedo yo confiar, es que tu amor permanecerá. Yo sé que me vas a amar. ¿Cuántos dicen amén? Reflexionemos un poco en José, un niño con un agujero en el corazón que le duró toda su vida. Llevó en su corazón un dolor enorme, el maltrato de sus hermanos. Ya vimos que el sufrimiento de José fue recompensado, porque es parte de las 12 tribus espirituales, de los 12.000 sellados de los 144.000. Los sellados de la tribu de José representan al grupo de los que sufren. Su nombre, apreciados hermanos, estará en las 12 puertas de la Nueva Jerusalén, de acuerdo con Apocalipsis, capítulo 21, versículo 12. Amados jóvenes, quiero que miren a su alrededor y veo rostros llenos de vida, de energía, de esa fuerza indomable que caracteriza a quienes tienen todo ese futuro por delante. Ustedes son esa generación más conectada de la historia. Tienen el mundo entero a un clic de distancia. Y sin embargo, como su líder de jóvenes, cuando los miro a los ojos, veo algo más. Veo que debajo de esa armadura de la moda, de las redes sociales,
y de las sonrisas prefabricadas a veces. Muchos de ustedes están sangrando en un absoluto silencio. Pertenecen sin saberlo a, ¿qué les dijera yo, hermanos? A lo que Patrick Morley les llama una generación de niños rotos. Muchos de ustedes llevan los restos de un dolor profundo, de heridas de la infancia que nunca han sido procesadas ni sanadas. Este dolor no resuelto a veces les hace reaccionar de formas que ni ustedes mismos entienden. A veces se ofenden con facilidad, otras veces son de cristal, frágiles ante cualquier crítica. A veces se arremeten con furia contra quienes aman. Otras veces se encierran en su cuarto, en su pieza, aislados del mundo entero. Hoy no vengo a juzgarlos y tampoco vengo a condenarlos. Vengo a hablarles de redención, de libertad. Vengo a decirles que el dolor inmenso que los asfixia no es el final de su historia. Permítame contarles la historia de otro hombre, un hombre exitoso, fuerte, un adulto ya hecho y derecho a los ojos de la sociedad. Un día, este hombre recibe la noticia más devastadora que un hijo puede escuchar. Su madre acaba de morir. Pero cuando recibe la noticia, ocurre algo escalofriante. No siente nada. No hay lágrimas. No hay un nudo en la garganta. Solo vacío, frío, oscuro y aterrador. Este hombre que les hablo es real, es Patrick Morley. Cuando fue a una terapia, a un terapeuta, a preguntar por qué no podía llorar a su mamá, descubrió una verdad que le demolió su corazón. Él era, en sus propias palabras, un niño con un agujero. Y un agujero en el alma. Creció en un hogar donde nunca se sintió profundamente amado ni cuidado, donde nunca supo si sus padres estaban orgullosos de él, donde faltó la afirmación verbal y el afecto físico. Sufrió de lo que podemos llamar amnesia emocional. Había bloqueado sus recuerdos de dolor, repeliendo el sufrimiento de un padre que nunca fue a verlo cuando se accidentó gravemente en una carretera. Enterró el hecho de que sus necesidades más básicas como niño fueron simplemente ignoradas. ¿Cuántos de ustedes están hoy aquí con esa amnesia emocional, con lo mismo que le pasó a este hombre? ¿Cuántos de ustedes han levantado un muro de cemento gigante alrededor de esos corazones diciéndose a ustedes mismos, no me importa, el pasado es pasado, mientras por dentro siguen siendo esos niños destrozados, buscando desesperadamente esa aprobación que nunca tuvieron en la casa? Vamos a la siguiente presentación, porfa. A la siguiente presentación. Y para poder sanar, debemos entender de que no podemos tratar una herida si no podemos un diagnóstico adecuado. Por diseño divino, la crianza de un niño requiere 4 pilares. Óigase bien, 4 pilares que todo padre debe entregar a sus hijos: amor, estructura, raíces y alas. El amor paternal, hermanos, es ese paraguas que lo cubre todo. Es lo que nos da ese sentimiento de que eres valioso. La estructura, por otro lado, son esas barandillas en la carretera de la vida, los límites que me enseñan disciplina y seguridad. Pero también nos falta raíces.
Es esa estabilidad incondicional que nos permite florecer sabiendo a dónde pertenecemos. Seguimos, siguiente. Y necesitamos alas. Alas es la preparación intencional para que puedas volar. Ser ese adulto responsable, valiente y maduro. Siguiente. Escúchenme bien, apreciados hermanos y jóvenes que me escuchan, todos los que están presentes. Cuando sus padres fallaron en darle algo, en darles esto que estamos hablando, amor, estructura, raíces, alas, ya fuera porque fueron negligentes, o tal vez porque estaban ausentes, o porque fueron dominados también por la ira, o simplemente porque, no sé, no sabían hacerlo mejor seguramente. Vamos a la siguiente. Y su alma se fracturó. Y como resultado, ¿qué pasó? Desarrollaron características que hoy sabotean o tal vez malogran su vida en el presente. Algunos de ustedes se han convertido, por ejemplo, en esos hijos súper responsables, perfeccionistas que intentan ganar el amor que les faltó, óigase bien, mediante logros incansables, como es mi caso. Otros se fueron a otro extremo, ojo, y esto es como resultado de esos traumas. Vamos a la siguiente. Y otros se fueron al extremo opuesto, siendo inmaduros, rebeldes, sin causa, que sabotean su propio éxito. Algunos aquí no pueden apagar esas voces negativas en sus cabezas que les gritan: no eres suficiente, eres un fracaso. Otros experimentan seguramente esos cambios de humor dramático, o esos otros que viven en inseguridad crónica, que buscan parejas en amigos o inclusive en vicios. Vamos a la siguiente. Y esto da como resultado almas que están ahogadas como en un barco sin salvavidas. Pero apreciados jóvenes y amigos que me escuchan, hoy se rompe esas cadenas. Amén. Y sobre todo esa negación, de esa ignorancia. El dolor que usted siente ahora seguramente es real, pero no tiene por qué ser tu destino, apreciado amigo y joven. La Biblia y la gracia de Dios nos ofrece un proceso de sanidad que ha transformado vidas durante milenios. Este fue el caso de José. Los invito a que recorran las etapas de la redención. Vamos a mirar ese primer paso. Superar esa negación y llorar por lo que se perdió. Vamos a la siguiente. No hay necesidad sin lágrimas. No hay esa sanidad sin lágrimas. Tienen que llorar, mirar la verdad a los ojos, tienen que lamentar esa infancia que les robaron, sí, el abrazo que nunca les llegó, las palabras de orgullo que jamás escucharon. Hagan como el salmista, vacían sus corazones, griten si es necesario, lloren, hagan ese duelo, giman si es necesario. ¿Ante quién? Ante ese Creador que recoge todas esas lágrimas. Cuanto antes se atrevan a hacerlo, antes llegarán a la sanidad. Vamos a la siguiente. Vamos a ese siguiente paso y es encontrar descanso en el Salvador. Han intentado llenar ese vacío con 1000 cosas en este mundo, muchas veces no son las adecuadas. Pero la gran revelación, la idea que lo cambia absolutamente toda es esta: una relación íntima con Jesús puede dar la vuelta, ¿sí o no? A esas almas quebradas, pueden darle a sus almas ese descanso que ningún esfuerzo humano puede jamás proporcionar. Cuando ustedes entregan su voluntad y su vida a Dios, Él llena ese agujero en sus corazones, como lo hizo conmigo. Él es un papá que no abandona, que no maltrata, que es compasivo, que es misericordioso. ¿Cuántos dicen amén por eso? Como tercer paso, está ese milagro del perdón unilateral que vimos en José. Es el momento más difícil y yo lo llamo a perdonar a sus padres. ¿Ya los perdonaron? ¿Ya perdonaron a sus padres? Los llamo a todos aquellos que les han hecho daño y quiero invitarlos a reflexionar un poco. Vamos a la siguiente, eso ahí, pues.
Y pensemos en esas personas que nos han hecho daño en algún momento de nuestras vidas, un familiar, un padre, una madre, un amigo, tal vez la expareja, tal vez la pareja, no lo sé. No porque ellos lo hayan ganado, no porque hayan pedido disculpas necesariamente, no, sino por fe. Como un acto absoluto de su voluntad, ustedes, jóvenes hermanos, deciden perdonarla, perdonar a su mamá, perdonar a su papá, porque no fue su culpa. El perdón corta cadenas, hermanos. Y el perdón corta esas cadenas de amargura. Es ese acto sagrado entre tú y Dios. Cuando tú perdonas, la ira se disuelve. ¿Y saben qué nace? Vamos a la siguiente. La misericordia. Cuando ustedes aprenden a ver al otro con misericordia, óigase bien, con ojos de compasión, porque a lo mejor ellos también padecieron una infancia difícil y no tienen la culpa. A lo mejor ellos también fueron maltratados. Entiendan lo que les quiero decir, hermanos. Tal vez fueron abusados, no tienen la culpa. Aprenda, joven, a ver a las personas con ojos de compasión y misericordia. Como cuarto paso, decirles de repensar la historia de esos padres. ¿Alguna vez ustedes se han preguntado qué les pasó a sus padres? ¿Qué juventud tuvieron? ¿Qué niñez tuvieron? ¿Y por qué fueron así? Ellos también fueron niños rotos. Quizá fueron criados a golpes, en la pobreza extrema o inclusive en el abandono. Cuando entendemos esa fragilidad, dejamos de verlos como monstruos y los vemos como seres humanos imperfectos que transmitieron esa misma disfunción que recibieron a sus hijos. Cuando les extendemos la gracia que Dios nos da, que Dios les ha dado a ustedes y que tienen ahora una madurez espiritual superior, su propia vida, jóvenes, es liberada. Yo sé lo que están pensando. Y por ahí escucho voces seguramente de cinismo en sus mentes, seguramente, y algunos de ustedes me dirán: Juan Camilo, usted no conoce lo que me hicieron, de qué manera me hirieron, de qué manera mi papá me maltrató, mi mamá me hizo daño. Usted no sabe el nivel de toxicidad y el abuso en mi casa. Y el daño es irreversible, seguramente. Pero oigan lo que les voy a decir. Me niego, hermanos, me niego a aceptar esta mentira. Me niego a aceptar que sean víctimas eternas o perpetuas. Escúchenme, por favor, hermanos, no se duerman. Escúchenme con el espíritu. Tus heridas pueden describirte, pero jamás tienen por qué definirte. Es cierto, no son responsables de lo que les pasó cuando eran niños. No es su culpa. Pero como jóvenes ahora, adultos, maduros espiritualmente, sí son responsables de lo que sucede de aquí en adelante. Ya no pueden usar sus heridas de la infancia como una arma contra los demás. No se escuden en el yo soy así porque mis padres fueron así o porque mis padres me fallaron. Vamos a la siguiente. A partir de hoy, asumimos la responsabilidad moral de nuestras vidas. Sí, la sanidad completa lleva tiempo. Sí, incluso después de sanar nos quedan cicatrices. Acordémonos de Patrick Morley. Este hombre nos enseña, y de José, que nos tocará caminar. Y caminar cojeando, pero caminar, avanzar. Sigamos, por favor. Al igual que un hueso roto se cura, pero deja una cojera física, un alma destrozada se cura, pero deja una cojera emocional. A lo mejor seguirán siendo vulnerables, sí,
Nadie dijo que era fácil vivir en una vida de pecado como esta. Es difícil. ¿Tendrán recaídas? Sí. Pero ya no caminarán más, ni con ira, ni con amargura, cojeando sí, pero caminarán con el poder de Cristo, perfeccionándose en su debilidad. ¿Cuántos dicen amén por eso? Porque Jesús fue hombre, 100% humano. Y Cristo lo logró. Así que de ahora en adelante van a caminar con alegría. Jóvenes, ha llegado la hora de que alguien se levante y diga: hasta aquí llega el dolor de mi herencia. Son ustedes la generación llamada a romper ese ciclo disfuncional. Miren hacia el futuro. El universo entero, la sociedad herida, ahí los están esperando. Están esperando líderes que, habiendo sido quebrantados, ahora son instrumentos de sanidad. ¿Cuántos declaran eso? Cuando formen sus propias familias, óigase bien, o seguramente ya tengan su familia formada, ustedes serán padres y madres desde el corazón y van a darles a sus hijos el amor que a ustedes les faltó y van a establecer la estructura que necesitaban, van a plantar esas raíces que los van a anclar a esa roca que es Cristo y les darán alas inmensas para volar. No te vas a quedar ahí. Van a buscar a otros hombres y mujeres que siguen sufriendo tras esa alambrada, que viven vidas silenciosas y desesperadas, y van a ser ustedes los que le van a decir: yo estuve roto, pero he sido restaurado por la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén por eso? Vamos a la siguiente. Ahí termina. Los invito para que hoy, en lo más profundo de sus mentes y su voluntad, firmen un credo conmigo. Un credo que les voy a enseñar, y es este. Y yo les voy a llamar el rompeciclos. El credo de los rompeciclos. Y van a repetir esto en sus labios, ahí donde están sentados, por favor. Repitan conmigo, repitan en voz baja. Y vas a decir: no seré derrotado. No me retiraré de la vida solo porque sea dolorosa. Me enfrentaré a la verdad. No me dejaré apabullar por el mal. Me enfrentaré a la verdad. No aceptaré los comportamientos que iniciaron el ciclo de mi disfunción. Por la gracia de Dios, sanaré mis heridas de la infancia. Romperé el ciclo y tomaré el control absoluto de mi vida. Levántense, apreciados hermanos, dejen sus cargas y lágrimas a los pies del Salvador. Salgan hoy de estas puertas, no como víctimas del ayer, sino como héroes del mañana, encendidos por el fuego del Espíritu Santo, transformados de niños quebrantados a hombres y mujeres restauradas, listos para cambiar este mundo para siempre. Que Dios los bendiga y los fortalezca en esta gloriosa y eterna victoria. Voy a contar un especial y le voy a pedir a la hermana: dime Señor, en pista si se puede. Y mientras yo canto, voy a invitarlos para que se pongan de pie. Dime Señor, pista, la pueden poner allí. Esto me nació en este momento de hacerlo. Y si quieren colocarse de pie, al final vamos a orar todos y vamos a hacer una oración de consagración. Si se saben este himno, cántenlo conmigo. Se llama Dime Señor. Es uno de mis favoritos porque es como si fuera una plegaria. Una plegaria es como si usted le estuviera cantando al Señor. Es el primero, pues. El primero es. Vamos a cantar. Canten conmigo.
y pueden ir orando allí. Dime, Señor, qué camino andar. Quiero cumplir tu voluntad. Dime, Señor, si en pecado estoy, si en senda oscura voy. ¿Qué camino sigo, Señor? Dime tú cuál es el lugar donde pueda cumplir tu voluntad. Dime, Señor. Ore allí donde está y le va a decir: Señor, cambia, perdóname, restáurame. Órele al Señor. Cuánto la duda en mi mente está, y si vacilo en mi decisión, dime, Señor, si es que hay duda en mí, ¿cuál es tu voluntad? Cante. ¿Qué camino sigo, Señor? No lo sé. Dime tú cuál es el lugar donde pueda cumplir tu voluntad. Dime, Señor. Dime, Señor. Donde pueda cumplir tu voluntad. Dime, Señor. Dime, Señor. Amantísimo Padre, salimos de este lugar llenos de ti, restaurados. Gracias por traernos a este lugar para escuchar este mensaje de vida eterna. Ayúdanos, Señor, a hacer cambios en nuestra vida y amar sin límites a todo el que está a mi alrededor y a no hacer sufrir a los que amamos. Danos tu paz y tu bendición. Lo pedimos en el sacrosanto nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden ir en paz, que tengan una feliz tarde y vayan y sean muy felices, porque la vida es muy corta. Dios los bendiga.